La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Capítulo 110. San Pedro Advíncula. Parece ser que esta fiesta de San Pedro Advíncula fue instituida en la Iglesia por 4 razones: para conmemorar la liberación de San Pedro, para conmemorar la liberación de Alejandro, para procurar la desaparición de ciertos ritos paganos, y finalmente, para darnos ocasión de impetrar nuestra propia liberación de perniciosas ligaduras espirituales. Comentemos estas 4 razones separadamente. Primera, conmemoración de la liberación de San Pedro. He aquí lo que en relación con esta liberación cuenta la historia escolástica. Cuando Herodes Agripa fue a Roma, hizo estrecha amistad con Cayo, sobrino del emperador Tiberio. Un día, yendo ambos amigos de paseo, en una carroza, Herodes, levantando las manos hacia el cielo, dijo: «Ojalá, querido Cayo, me fuese dado ver muerto al viejo, y a ti convertido en emperador de todo el orbe». A la auriga de Herodes le faltó tiempo para comunicar a Tiberio la exclamación de su amo. Tiberio, sumamente indignado, dio orden de que metieran a Herodes en la cárcel. Un día, estando Herodes arrimado a un árbol en el patio de la prisión, otro de los prisioneros, aficionado a la hechicería, viendo que en una de sus ramas estaba un búho, se acercó al ilustre encarcelado y le dijo: «No tengas miedo, porque pronto recobrarás la libertad y alcanzarás tanto poder que tus amigos, envidiosos de su suerte, te atacarán, pero no conseguirán abatirte. Tú conservarás la prosperidad de tu situación mientras vivas. Pero escucha este aviso. ¿Ves este búho? Algún día verás un pajarraco semejante a este revoloteando sobre ti. Eso constituirá una señal de que 5 fechas después morirás». Pasado algún tiempo, falleció Tiberio, y Cayo, proclamado emperador, sacó inmediatamente de la cárcel a su amigo. Lo colmó de honores y lo nombró rey de Judea. Tan pronto como Herodes tomó posesión de su reino, comenzó a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. La víspera de la fiesta de los Ácimos, hizo degollar con una espada a Santiago, hermano de Juan. Y para halagar a los judíos, que por cierto habían acogido su nombramiento de rey con sumo agrado, durante la celebración de la mencionada fiesta, mandó prender a Pedro y lo encerró en la cárcel con la idea de entregarlo al pueblo en cuanto terminaran los festejos propios de la Pascua. El apóstol fue detenido y encarcelado. Pero la misma noche de su detención, un ángel se presentó milagrosamente en la prisión, quebró las cadenas con que lo habían amarrado y lo puso en libertad para que pudiera proseguir el ministerio de su predicación. Estos criminales hechos del rey no tardaron en ser debidamente castigados. Al día siguiente de la liberación de San Pedro, al conocerse la huida del prisionero, Herodes, atribuyendo la fuga del encarcelado a descuido de los centinelas, los llamó para someterlos a severos castigos. Dios, empero, no quería que la libertad que procuró al apóstol redundase en perjuicio de nadie. Por eso impidió que Herodes pudiese llevar a cabo su intento, y dispuso las cosas de manera que el inicuo rey tuviese que salir urgentemente para Cesarea, en donde, a poco de llegar, murió herido por los espíritus angélicos. He aquí cómo refiere este suceso Josefo en el libro 19 de sus Antigüedades. Al día siguiente de su llegada a Cesarea, muy de mañana, se dirigió Herodes al anfiteatro en donde se hallaba reunido todo el pueblo de aquella provincia para tributarle un homenaje. Iba el rey vestido con riquísimas y resplandecientes ropas, tejidas con hilos de oro y plata. Al salir el sol, la incidencia de sus rayos sobre las doradas vestiduras regias
dio lugar a un espectáculo maravilloso. La luz solar se reflejaba en el precioso y metálico ropaje de Herodes. Reverberaba cual si vibrase en torno a su persona. Los reverberos fulgurantes deslumbraban y ofuscaban los ojos de los asistentes, quienes, impresionados y casi aterrados por lo que estaban viendo, juzgaron que su rey era un ser sobrehumano. Ese efecto era precisamente el que Herodes había pretendido conseguir, que sus súbditos le creyeron investido de naturaleza y poderes sobrenaturales. Y para infundir en ellos semejante creencia, había preparado cuidadosamente la escena y aquellos artificios. Todo salió a medida de sus deseos, porque tan pronto como comenzaron a producirse los fulgurantes destellos de la luz sobre sus propios atuendos, y las ofuscaciones visuales con las que pretendió engañar a su pueblo, primero algunos aduladores y luego la totalidad de los asistentes al espectáculo, comenzaron a aclamarle y a decir a gritos: «Hasta ahora creíamos que eras un hombre, pero acabamos de comprobar que eres un ser portentoso y sobrehumano, y por tal te tendremos de hoy en adelante». Herodes escuchaba estas aclamaciones con evidente satisfacción, y acogía regocijado los nombres divinos que la multitud le tributaba. Mas he aquí que cuando, embriagado de placer, paladeaba las mieles de aquel triunfo, al levantar sus ojos hacia el cielo, vio en lo alto, como si estuviese colgado de un hilo, una misteriosa figura que parecía descender hacia él. El objeto, en efecto, descendía, y se acercó lo suficiente para que el rey se diera cuenta de que se trataba de un búho. El pájaro empezó enseguida a dar vueltas en el aire, volando a cierta altura y describiendo círculos en un plano situado sobre la cabeza del monarca. Este, que no había olvidado el augurio de su antiguo compañero de prisión, recordó entonces con toda precisión las palabras que el hechicero le dijera: «5 días después de que vuelvas a ver un búho, morirás». Entendió, pues, que su muerte estaba próxima, y dirigiéndose al pueblo proclamó solemnemente: «Yo, vuestro Dios, voy a morir muy pronto». Aquella misma mañana se sintió repentinamente enfermo e invadido por una plaga de gusanos que a lo largo de 5 días fueron constantemente devorando sus carnes, y al terminar las 5 jornadas murió. Hasta aquí el relato de Josefo. La Iglesia instituyó la fiesta de San Pedro Advíncula para conmemorar solemnemente la milagrosa liberación del príncipe de los apóstoles de las cadenas con que lo habían amarrado en la cárcel, y el castigo adecuado que el cielo infligió a Herodes por su inicuo modo de proceder. Por eso, al confeccionar la misa de esta festividad, la epístola que en ella se cuenta está tomada del capítulo del libro de los Hechos, en que se narra la liberación del apóstol. El nombre de la fiesta no es del todo apropiado. En lugar de decir San Pedro Advíncula o Advíncula, debiéramos decir San Pedro Avínculis, pues esta denominación refleja más exactamente lo que queremos significar, que es la liberación de San Pedro de las ligaduras de su prisión. Segunda. Conmemoración de la liberación de Alejandro. Según otros, el motivo de la institución de esta festividad fue el siguiente. El tribuno Quirino apresó y encerró en calabozos separados al Papa Alejandro, sexto sucesor de San Pedro en el pontificado, y a Hermes, prefecto de la ciudad de Roma, convertido al cristianismo por el mencionado Alejandro. Un día, el tribuno dijo a Hermes: «Parece mentira que, siendo tan prudente como eres, te hayas dejado engañar por esas fábulas, y que, por soñar en necedades de una vida futura, te veas ahora desposeído del honroso cargo de prefecto que venías desempeñando». Hermes le respondió:
También yo antes me reía de estas cosas y creía que no había más vida que la presente. Quirino le propuso: si consigues demostrarme que hay una existencia más allá de esta, te doy mi palabra de que compartiré tu fe y me haré discípulo tuyo. ¿Por qué no hablas de esto?, le sugirió Hermes, con Alejandro, ese otro preso que tienes encerrado en el calabozo conmigo. Él está en condiciones de instruirte acerca de estas doctrinas con mucha más competencia que yo. Maldito seas, le respondió en tonos de mal humor el tribuno. Te propongo que me demuestres que es verdad lo que crees, y tú te desentiendes de la cuestión, proponiéndome que se la plantee a ese tal Alejandro, que es un criminal, al que precisamente por eso tengo encarcelado. Pero bueno, voy a hacer una cosa. Reforzaré la guardia sobre él y sobre ti. Y si, a pesar de la redoblada vigilancia a que vais a estar sometidos, lográis reuniros, ya viniendo él a tu calabozo, ya yendo tú al suyo, aceptaré la doctrina que tú con tus palabras o él con sus discursos me enseñéis. Quirino hizo lo que dijo. Hermes previno de ello a Alejandro lo más pronto que pudo. Poco después de recibir este aviso, estando San Alejandro en oración, se presentó un ángel en su calabozo, lo tomó de la mano y lo llevó al de Hermes. Pasmado de admiración quedó Quirino, cuando momentos más tarde, al ir a visitar a Hermes, halló reunidos a ambos prisioneros. Unos días antes, Hermes había dicho al tribuno que años atrás, habiendo fallecido un hijo suyo, Alejandro se lo había resucitado. Al acordarse de esto, Quirino dijo a Alejandro: tengo una hija escrofulosa, se llama Balbina. Si la curas, te prometo que me haré cristiano. Alejandro le indicó: ve ahora mismo con ella y llévala a mi calabozo. ¿Para qué voy a llevarla a tu calabozo?, respondió Quirino, si tú no estás allí, sino aquí. Haz lo que te digo, insistió Alejandro, y no te preocupes por eso. Quien me trajo a éste, me llevará nuevamente al otro. Marchó el tribuno a su casa, recogió a Balbina, la llevó al calabozo de Alejandro y quedó sorprendido al ver que ya estaba en él el prisionero. Quirino se postró a los pies de Alejandro. Balbina, que deseaba ansiosamente su curación, empezó a besar reverentemente las cadenas con las que el santo prisionero estaba amarrado. Este, dirigiéndose a la enferma, le dijo: hija mía, no beses estas cadenas. Besa más bien las de San Pedro. Búscalas diligentemente, y en cuanto las encuentres, bésalas con devoción, y quedarás curada. Por orden de Quirino, sus subalternos buscaron por toda la cárcel en que San Pedro había estado preso las cadenas con las que estuvo amarrado, y en cuanto las hallaron, las llevaron a casa de su jefe. Este las dio a besar a su hija. Las besó ella, y nada más hacerlo, repentinamente recobró la salud. Acto seguido, Quirino se fue a ver a Alejandro, le pidió perdón, lo sacó de la cárcel y se convirtió. Se convirtieron también en aquella ocasión todos los miembros de su familia y otras muchas personas más que presenciaron el milagro de la curación de Balbina. Con este motivo, fueron muy numerosos los que entonces recibieron el bautismo. A raíz de este suceso, el Papa Alejandro instituyó esta festividad en honor de las cadenas de San Pedro, señalando para su celebración la fecha del 1 de agosto, y construyó una iglesia con el título de San Pedro Advíncula, y colocó en ella las mencionadas cadenas. Tercera. Procedimiento para hacer desaparecer determinados ritos paganos. He aquí lo que cuenta Beda en relación con la institución de esta fiesta. Octavio y Antonio, íntimos amigos entre sí,
decidieron repartirse el dominio y gobierno del mundo de esta manera. Octavio sería emperador de Occidente y ejercería el mando de Italia, en las Galias y en España. Antonio sería emperador de Oriente y gobernaría en las tierras de Asia, en el Ponto y en África. Antonio, que además de amigo era cuñado de Octavio, por estar casado con una hermana suya, dejándose vencer por movimientos de lascivia y lubricidad, repudió a su esposa, la hermana de Octavio, y se casó con Cleopatra, reina de Egipto. Indignado por esto, Octavio declaró la guerra a Antonio, marchó contra él al frente de un poderoso ejército, invadió sus tierras y lo venció. Antonio y Cleopatra, para no caer en manos del vencedor, primeramente huyeron, pero poco después, sintiéndose incapaces de sobrevivir a su desgracia, se suicidaron. Octavio hizo del antiguo reino de Egipto una nueva provincia romana. Luego se dirigió a Alejandría, saqueó la ciudad, se apoderó de sus riquezas y las transportó a Roma. Tan grande fue el botín que en esta guerra obtuvo, y de tal manera se enriqueció con él la capital del imperio, que la vida se abarató hasta el punto de que lo que hasta entonces venía costando 4 denarios, en adelante costó solamente 1. Durante las anteriores guerras civiles, Roma había sufrido cuantiosas calamidades. Muchos de sus edificios se hallaban desmoronados, pero tras la victoria obtenida sobre Antonio, se reconstruyeron. Encontré una ciudad de ladrillo y entrego a la posteridad una urbe de mármol. Solía decir, y con razón, Octavio, quien ante la nueva situación de pública prosperidad se dio a sí mismo el sobrenombre de Augusto. A partir de Octavio, todos sus sucesores adoptaron este título, de modo que Augusto vino de hecho a significar lo mismo que emperador de Roma. Como a partir de Julio César, tío de Octavio, la palabra de César, sobrenombre del mencionado emperador Julio, se convirtió en un título equivalente al de supremo rector del imperio. Para perpetuar el recuerdo de la victoria obtenida sobre Antonio por Octavio, determinó este emperador que en lo sucesivo el nombre de sextil que los romanos daban al mes que hacía el número 6, a contar desde marzo, se cambiara por el de Augusto o agosto, y que a partir de entonces, todos los años, el día primero de dicho mes, se conmemorase la referida victoria en la capital del imperio con animados festejos. Esta festividad pagana, instituida por Octavio, se celebró en Roma ininterrumpidamente hasta los días del emperador Teodosio, que inició su reinado el año 426 de la era cristiana. Una hija del emperador Teodosio, llamada Eudoxia, estaba casada con Valentiniano. Esta noble señora, en cierta ocasión, acudió con su esposo a Jerusalén para cumplir una promesa que había hecho, y estando en la ciudad santa, se enteró de que un judío vendía a elevado precio las 2 cadenas con las que Herodes mandó amarrar a San Pedro cuando lo encerró en la cárcel. Eudoxia compró al judío las susodichas cadenas. El hecho de que los romanos celebraran tan solemnemente la fiesta del 1 de agosto en memoria de un emperador pagano, y que dedicaran tantos honores a un hombre que por haber vivido en la gentilidad acaso estuviera condenado, producía mucha pena a la piadosa matrona. Comprendiendo que no iba a ser fácil desterrar aquella costumbre ni cambiar la mentalidad del pueblo, comenzó Eudoxia a cavilar y a buscar alguna solución para resolver aquel problema que le atormentaba la conciencia. Y a fuerza de darle vueltas al asunto, llegó a la conclusión de que tal vez lo más acertado fuese conservar el carácter festivo de la fecha, puesto que suprimirlo iba a ser imposible
habida cuenta de que se trataba de una tradición muy antigua, heredada del paganismo y fuertemente enraizada en las costumbres populares, pero cambiando el sentido y significado de la fiesta, dedicándola a honrar pública y oficialmente las venerables cadenas del apóstol y dando a la festividad el nombre de San Pedro Advíncula. Eudoxia propuso su proyecto al Papa San Pelagio. El pontífice lo encontró acertado. Se inició una campaña de suaves exhortaciones para convencer a la gente de que dejaran a un lado el recuerdo de aquel príncipe pagano y honraran en su lugar la memoria del príncipe de los apóstoles. La idea fue cundiendo, y cuando pareció que había sido universalmente acogida por la población, Eudoxia expuso a la veneración pública las cadenas traídas por ella de Jerusalén, más otra que San Pelagio conservaba en su poder y que era aquella con la que el mismo apóstol había estado atado cuando Nerón lo encarceló. Por cierto, que al poner esta última al lado de las otras dos, las tres milagrosamente se engarzaron entre sí tan perfectamente como si siempre hubieran constituido una sola cadena. En vista de este prodigio, San Pelagio y la reina determinaron que la fiesta que el 1 de agosto venía celebrándose tradicionalmente en memoria de un pagano condenado, siguiese celebrándose, pero con rumbo enmendado, es decir, no ya en honor de Octavio Augusto, sino en reverencia del príncipe de los apóstoles. Tomaron pues en sus manos las cadenas y las transportaron a la iglesia dedicada a San Pedro Advíncula, a la que el mencionado pontífice hizo donación de cuantiosos bienes para el sostenimiento del culto y enriqueció con insignes privilegios. Por entonces, también San Pelagio decretó que, no solo en Roma, sino en toda la cristiandad, se celebrase la fiesta de San Pedro Advíncula el 1 de agosto de cada año. Hasta aquí el relato de Beda, plenamente coincidente con otro compuesto por Sigiberto. El año 468 de nuestra era, quiso el Señor manifestar la extraordinaria eficacia de las cadenas de San Pedro, por medio del siguiente portento. El diablo se apoderó de un conde, pariente del emperador Otón, y delante de numeroso público lo atormentó tan cruelmente que el poseso comenzó a desgranar con sus dientes sus propias carnes. Deseoso el emperador de que su pariente se viese libre cuanto antes de la diabólica posesión, llevó al endemoniado ante el Papa Juan para que éste pusiera sobre el cuello del poseso las cadenas de San Pedro. Intencionadamente colocaron sobre el cuello del enfermo otra cadena, sin ningún resultado, como cabía suponer, puesto que en ella no había virtud sobrenatural alguna. Pero luego rodearon la garganta del poseso con la de San Pedro, y tan pronto como ésta fue colocada sobre el cuello del endemoniado, el demonio, como si no pudiese soportar sobre sí el milagroso peso de las argollas, salió inmediatamente del cuerpo del conde, y a la vista del numeroso público que presenció este suceso, emprendió la huida dando gritos. Teodorico, obispo de Metz, que se hallaba presente, impresionado por el milagro, se apoderó de la cadena y dijo que como no fuera cortándole las manos, nadie le arrebataría aquella prodigiosa reliquia. Con este motivo surgió una viva discusión entre el obispo Teodorico, que quería quedarse con la cadena, y el Papa y varios clérigos que se oponían a semejante pretensión. El emperador, que también se hallaba presente, zanjó el asunto, disponiendo que el Papa entregara a Teodorico una argolla de la cadena, y que Teodorico se conformara con eso y devolviera la cadena al Papa. Mileto, en su crónica, cuenta este hecho relatado también en la historia tripartita. Por los mismos días en que se instituyó esta festividad, surgió en Epiro
un descomunal dragón. Un obispo muy virtuoso, llamado Donato, se acercó al monstruo, formó con los dedos de sus manos la señal de la cruz, acercó este signo a la cara de la bestia, luego le escupió en la boca y con el salivazo la mató. El dragón era tan voluminoso y pesado que para arrastrar su cuerpo hasta el lugar en que decidieron quemarlo, a fin de que al corromperse no contaminase el aire de la comarca, fue menester que tiraran de él al mismo tiempo 8 yuntas de bueyes. En la misma crónica de Mileto y en la citada Historia Tripartita se refiere este otro episodio ocurrido también por entonces. El diablo, haciéndose pasar por Moisés, se presentó en Creta al frente de multitud de judíos procedentes de muy diversas regiones, y reclutando a otros muchos más, los condujo a la cima de un monte, los colocó al borde de un precipicio a la vera del mar, y les dijo: Arrojaos todos al agua conmigo, no tengáis miedo, yo haré que no os mojéis, y os llevaré a pie enjuto a la tierra de promisión. Parece ser que el diablo trataba de vengarse de todo el pueblo judío, movido de la rabia que le produjo el hecho de que un hombre de esta raza vendiera en Jerusalén a Eudoxia las cadenas de San Pedro, de donde se siguió posteriormente la sustitución de la fiesta en honor de Octavio por la del apóstol. Hay motivos para pensar así, porque en aquella ocasión fueron muchísimos los judíos que murieron al arrojarse todos juntos al mismo tiempo desde el precipicio del acantilado hasta el mar. Por la parte en que se lanzaron al agua, el monte formaba una especie de plano inclinado, y al tirarse todos a la vez, cayeron sobre las rocas envueltos unos con otros. Los que iban rodando delante quedaron destrozados por las escarpaduras de las rocas. Los que iban detrás, al rebotar sobre los delanteros, de rebote en rebote, fueron a dar al agua, de modo que todos ellos perecieron, o estrellados contra las piedras, o ahogados. Esta escena la repitió el diablo varias veces, con la misma suerte para él e infortunio para las engañadas víctimas, de las cuales solamente se salvaron algunas, gracias a que al llegarles el turno de arrojarse al agua, advirtieron las señas que desde abajo les hacían unos pescadores, y oyeron los gritos que éstos les daban, diciéndoles que no se tiraran, porque se matarían como se habían matado los de las tandas anteriores, cosa que ignoraban los que permanecían aún en la cima a la espera de arrojarse. Por cierto que muchos de los que atendieron al aviso de los pescadores y no se tiraron, al descubrir la trampa que el demonio les había tendido, se convirtieron al cristianismo. Cuarta. Ocasión de impetrar nuestra liberación de perniciosas ligaduras espirituales. Veamos finalmente el motivo por el cual, según algunos, fue instituida esta festividad. Había recibido Pedro del Señor la facultad de atar y desatar. Fue, por tanto, conveniente que el mismo Señor, de modo milagroso, lo liberara de las cadenas con que lo habían amarrado. Nosotros, ligados con las ataduras de nuestros pecados y necesitados de vernos libres de ellas, honramos al apóstol en esta festividad conmemorativa de su liberación, para que él, que mereció ser liberado de sus cadenas y agraciado por Jesucristo con la potestad de librar a otros, venga en nuestra ayuda y rompa los perniciosos lazos con que estamos maniatados. Que esta cuarta razón, aunque la hayamos mencionado en último lugar, ha influido en la institución de esta fiesta, puede verlo o podrá verlo cualquiera meramente con reparar en el contenido de la epístola, del Evangelio y de la oración de la misa de este día. Efectivamente, la epístola está tomada del capítulo del libro de los Hechos, en el que se refiere la liberación de San Pedro de sus cadenas. El Evangelio nos recuerda la potestad de atar y desatar
que al apóstol le fue concedida por el Señor. Y en la oración pedimos al Santo que venga en nuestro socorro y nos libre de las ataduras de nuestros pecados. Poder de las llaves. Llamamos comúnmente a esta facultad liberadora otorgada por el Señor a San Pedro. Este poder es tan grande que el apóstol, usando de él, ha conseguido en algunas ocasiones librar del infierno a ciertas personas condenadas. Vamos a aducir aquí, como prueba de esto, un caso tal como se muestra referido en el libro titulado Milagros de la Santa Virgen. En el monasterio de San Pedro de la ciudad de Colonia, un monje que llevaba una vida disoluta, deshonesta y lasciva, murió de repente. Cuando le estaban juzgando, se presentaron ante el tribunal los demonios, y le acusaron de innumerables y diversos pecados cometidos por él durante su vida. Yo soy la codicia, decía uno de los diablos, y te acuso de que infinidad de veces, inducido por mí, traspasaste los mandamientos divinos. Otro gritaba, yo soy la vanidad, y declaro que bajo el efecto de mis seducciones te condujiste ante los hombres con presunción y jactancia. Otro añadía, yo soy la mentira, y certifico que en tales y cuales ocasiones faltaste a la verdad. En términos parecidos, fueron acusándole los demonios de los pecados cometidos por el religioso. Después de ellos, alzaron sus voces algunas virtudes, manifestando que el monje, a quien se estaba juzgando, había hecho también determinadas obras buenas. Una de ellas dijo, yo soy la obediencia, y afirmo que alguna que otra vez obedeciste a tus superiores. Otra certificó, yo soy la salmodia litúrgica, y hago constar que durante tu vida has cantado muchos salmos en honor de Dios. A esto se redujo la defensa que las virtudes hicieron del reo. Pero cuando ellas terminaron, se alzó San Pedro, titular del monasterio al que había pertenecido el difunto, e intercedió por él ante el Señor. Jesucristo respondió a Pedro, recuerda estas palabras que yo mismo puse en labios del salmista. Señor, ¿quién habitará en tus tabernáculos? Solo quien durante su vida hubiese vivido sin mancha y santamente. ¿Cómo, pues, pretendes que entre en esa morada este hombre que ni ha vivido sin mancha ni se ha conducido honradamente? San Pedro comprendió que lo que Jesucristo decía era irrefutable, pero no se desanimó, sino que inmediatamente acudió a la Virgen Madre y le refirió lo que estaba ocurriendo con aquel monje y lo que Jesucristo acababa de recordarle. La Virgen, al punto, se presentó ante su hijo, intercedió por el monje y obtuvo para él la gracia de que retornase a la vida durante algún tiempo a fin de que pudiese hacer penitencia por sus pecados. Entonces San Pedro, mostrando a los demonios la llave que tenía en una de sus manos, los obligó a huir de allí. Seguidamente, dirigiéndose a otro religioso del mismo monasterio, que ya moraba en la bienaventuranza, le dijo, hazte cargo del alma de este monje, hermano tuyo, y tórnala a su cuerpo. El religioso hizo lo que San Pedro le ordenó, y en el momento de resucitar al difunto le advirtió, vuelve a la vida, regresa al monasterio. En compensación de esta gracia que se te hace, recita todos los días el Salmo Miserere. Procura mantener limpia la sepultura en que yace mi cuerpo. Bárrela a menudo con una escoba. El resucitado, en cuanto recobró la vida, refirió a la comunidad cuanto le había ocurrido durante el tiempo en que había estado muerto.